Aquí vamos a hacer el deber, que es de amplificadores. Y vamos a comenzar con la explicación de la resolución del primer ejercicio, que es el 9.5, que nos pide cuál será la RMC de un OP-AMP que entrega un voltaje de salida de 350 milivoltios RMS al aplicarse un milivoltios RMS en la terminal inversora y 2 milivoltios RMS en la terminal no inversora, y al aplicarse un voltaje común de 1 milivoltios RMS en sus terminales de entrada proporciona un voltaje de salida de 35 microvoltios RMS. Exprese su resultado en dB. Y dice, para calcular el RMC, usamos la fórmula donde relaciona la ganancia del modo diferencial y el modo común. Y la respuesta hay que representarlo en el dB. Y esta sería la fórmula que ocuparíamos, pero primero hay que calcular la ganancia del diferencial y la ganancia del modo común. En el ejercicio 9.5 también nos pide presente, podemos observar un amplificador de modo diferencial y modo común, donde el diferencial se caracteriza cuando se aplica dos señales diferentes a las terminales de entrada al mismo tiempo. Vuelta en el amplificador de modo común se caracteriza porque recibe la misma señal a las dos terminales de entrada, como podemos observar en el... Aquí vamos a proceder a los cálculos. Primero vamos a calcular el cálculo del amplificador en modo diferencial. Como podemos ver, ocupamos las siguientes fórmulas que se pueden observar y la respuesta nos sale el voltaje del modo diferencial es de 1,414 milivoltios. Y vamos a concluir que el voltaje diferencial es amplificado por el OP-AMP para dar salida de 350, donde los transformamos a voltaje pico, que nos daría 495 milivoltios. Y calculamos y procedemos a calcular la ganancia del diferencial. Y ocupamos la fórmula que podemos observar y nos da un total de 350. Ahora procedemos al cálculo del amplificador en modo común. En el voltaje del amplificador de modo común, la entrada es de 1,414 milivoltios pico, donde se sabe que el amplificador operacional amplifica la señal para dar una salida de voltaje de 49,5 microvoltios pico, donde tendremos que calcular la ganancia en modo común. Ocupamos las siguientes fórmulas que se puede observar para calcular la ganancia del amplificador modo común. Nos da un total de 0,035. Una vez calculadas las ganancias del amplificador de modo diferencial y modo común, podemos calcular el RMSC y nos da un total de 10.000. Pero el ejercicio nos pide que expresemos el resultado en dB, así que aplicamos logaritmos y nos da un total de 80, un valor de 80. El siguiente ejercicio, que es el 9.10, dice, calcula el voltaje de salida para el circuito del problema 9.9. Si la resistencia inicial es de 10 kiloohmios y la resistencia de retroalimentación es de 86 kiloohmios y se aplica un voltaje de entrada inicial que es de 1,25 milivoltios pico pico. Compruebe su resultado en la simulación, como nos pide. En el circuito que se observa podemos determinar que hay un amplificador operacional inversor y su característica es que el voltaje de entrada está conectado al terminal negativo y el terminal positivo. Y está conectado a tierra, donde la señal que calculemos, el signo será negativo. Y ocupamos la fórmula que es el voltaje, es igual a la resistencia final sobre la resistencia inicial por el voltaje inicial. Y le agregamos el signo menos y la respuesta que nos da es de menos 5,375 milivoltios pico. El siguiente ejercicio, que es el 9.15, dice de qué valor debe ser la resistencia final en el circuito de la figura, el 9.16.
0.29 para que se tenga un voltaje de salida de 3,21 voltaje RMS, cuando a la entrada se aplica un voltaje de 25 milivoltios RMS. Nos pide que calculemos eso. Y observamos el circuito que tiene un amplificador operacional no inversor, el cual se identifica por tener la fuente de la señal conectada a la terminal positivo y el terminal negativo que recibe la señal de salida. Debido al partidor de tensión, y final se conecta a tierra. Y procedemos a los cálculos. Para calcular la resistencia de retroalimentación, utilizamos la relación del voltaje de salida y despejamos la resistencia F. Esta es la fórmula que debemos despejar. Y una vez despejada, solo reemplazamos los valores y nos da un total de 102,8 megaohmios. Como dice aquí el de la simulación, el ejercicio 9.6, el circuito ya simulado, lo podemos observar en el programa ORCAD. Como podemos ver, este es el circuito del ejercicio 9.10. Y aquí podemos comprobar los valores con los cálculos que hemos hecho nosotros. Y este es el circuito del ejercicio 9.15. Y ahora vamos por el ejercicio 9.17 que nos pide calcula el valor del voltaje que entregará a la salida del circuito de la figura 9.30. Si se aplica las señales de entrada, el voltaje 1 es igual a 12 milivoltios, el voltaje 2 es igual a 7 milivoltios pico, el voltaje 3, 5 milivoltios pico y el voltaje 4, 20 milivoltios pico. Y expresamos el resultado en el voltaje pico y voltaje RMS. Para los cálculos del circuito, utilizaremos la fórmula del voltaje de salida, donde debemos relacionarla a las siguientes fórmulas. Luego de eso se realizará una suma de voltajes invertidos de entrada, donde está multiplicando por un factor corrector. Esa es la fórmula, como podemos observar aquí. Y reemplazamos los valores. Como aquí en el circuito nos dan las resistencias y el voltaje ya nos da en el problema, solo reemplazamos los valores y nos da el voltaje, y el voltaje pico es de menos 4,091 voltios y el voltaje RMS es de menos 2,82 voltios. Aquí solo dividimos para calcular el voltaje RMS. El siguiente ejercicio es el 9.26, donde pide encuentre la expresión matemática que define la operación del circuito mostrada en la figura 9.32. Para encontrar la ecuación usamos el método de amplificador sumador restador, que es la siguiente fórmula. Como podemos observar, aquí está la fórmula. Y para encontrar la ecuación matemática de este circuito, necesitamos encontrar el voltaje de salida de cada una de las ganancias que se obtienen en cada una de las resistencias. Y ocupamos las siguientes fórmulas, que es ganancia igual a resistencia final sobre la resistencia 1, y esto hacemos a cada resistencia. Como son 5 resistencias, serían 5 cálculos. Y nos da un total de en la ganancia 1 de la resistencia 1 sería la ganancia de 3, en la 2 sería 12, 2, 5 y 3. Y aplicamos en la fórmula y nos da un total de 190 milivoltios. Y esto lo pasamos a voltios y sería de 0,19 voltios. Y posteriormente a ver es la gráfica del circuito, el ejercicio que nos faltó. Esta es la gráfica de este circuito.
Y aquí está la gráfica del circuito del ejercicio 9.17. Y una vez simulado, podemos comprobar los valores que hemos obtenido. Y aquí en este cuadro nos podemos comprobar con los valores que hemos calculado a mano. Eso sería todo.